Buenos días, soy el doctor Miguel Hinojosa, profesor del Servicio de Endocrinología y Departamento de Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar de la hipófisis y dividí esta clase en dos pequeñas clases para enfocarnos en esta primera en las generalidades sobre la hipófisis y en el hipopituitarismo. Comencemos con la hipófisis. La hipófisis o glándula maestra o glándula pituitaria fue descrita por primera vez por Galeno de Pérgamon, que fue pues el primer médico reconocido como tal. Y pues él describió esta glándula como glándula pituitaria. La llamó pituitaria por el nombre de pituita, que significa moco o significa flema. Y aquí la teoría era que el ser humano respiraba o comía los espíritus naturales o espíritus mundanos, y esto iba hacia las venas, y las arterias en el corazón extraían de ese espíritu mundano el espíritu vital o los espíritus vitales y los llevaban al cerebro, donde el cerebro los convertía en el espíritu animal. Entonces, este espíritu animal bajaba por el hipotálamo a través del tallo hipofisario hacia la hipófisis, y la hipófisis desechaba los productos de la reacción de estos espíritus hacia la nasofaringe en forma de flema y lo que le llamaban pituita. Así que por ese motivo la llamaron glándula pituitaria. Entonces, pues no fue la primera vez que se le dio alguna función, por así decirlo, espiritual a la glándula hipófisis. Los egipcios, si se fijan en el ojo de Horus, ya habían encontrado esta estructura en una sección sagital del cerebro, ¿sí? Que tiene mucha similitud. Y fíjense cómo una de las pestañas de dicho ojo corresponde con el hipotálamo, con el tallo hipofisario y la hipófisis como tal. También, incluso en tiempos modernos, se puede decir que le dan a la glándula hipófisis unas propiedades que dirían mis amigos mágicas, místicas y musicales. La llaman el tercer ojo, el asiento del alma, y también lo relacionan con el sexto chakra. Entonces, pues desde el punto de vista así místico, espiritual, como que también le dan cierta función a esta glándula. Pero ¿qué hace realmente esta glándula? Pues primero tenemos que ver qué es, y para eso tenemos que ver la embriología. Entonces, esta glándula proviene tanto del ectodermo oral como del neuroectodermo. En el neuroectodermo, pues hay una evaginación de este neuroectodermo que va a ir hacia la faringe o se va a mover en dirección a la faringe, y el ectodermo oral va a formar la bolsa de Rathke, va a ser una invaginación y se va a mover hacia este neuroectodermo. Una vez que se unen, van a compartir factores de transcripción que van a diferenciar a la glándula, y lo que es la bolsa de Rathke va a formar lo que es el óvulo anterior o adenohipófisis, y el neuroectodermo va a formar el óvulo posterior o neurohipófisis. Hay ocasiones en las que los remanentes de la bolsa de Rathke van a formar un lóbulo intermedio que puede o no contener algunos de estos remanentes. Y pues bueno, después de formada, pues las células se tienen que diferenciar para las células que producen hormonas. Entonces va a haber ciertas células madre que van a empezar a expresar ciertos factores de transcripción, y esos factores de transcripción van a determinar qué hormona produce cada célula. Entonces, si la célula empieza a expresar el factor de transcripción PIT1, entonces muy probablemente va a formar hormona de crecimiento o prolactina o TSH. Si empieza a expresar neuro-D1 o TPIT, que sería como que la división base TPIT, va a empezar esta célula a producir propiomelanocortina. Y si empieza a producir el factor esteroidogénico tipo 1, la célula va a producir FSH o LH. Y entonces, ahí dependiendo de si produce el factor esteroidogénico 1 más otros factores de transcripción, se va a diferenciar hacia gonadotropo. Si produce TPIT, NeuroD1
pues se va a diferenciar a corticotropo, y si expresa PIT1 va a diferenciarse dependiendo de si expresa GATA2 hacia tirotropo, si expresa el receptor estrogénico alfa hacia lactotropo, y si no expresa ninguno de los dos hacia somatotropo. Ahora, también existe la posibilidad de que se forme una célula que produce tanto prolactina como hormona de crecimiento, y eso se le llama mamosomatotropo, y existen algunas de estas células en nuestra hipófisis. Quizás esto suene algo complicado, pero ya cuando veamos la segunda parte de la clase, que son los tumores hipofisarios, va a ser algo de sentido porque les estoy platicando todo esto. Ahora, ¿dónde está la hipófisis? La hipófisis va a estar en la silla turca, que prácticamente está en la cara superior del esfenoides, prácticamente está dentro de la tienda de la hipófisis, la cual lo forma un repliegue de dura madre que se inserta en las apófisis clinoides medias y en las apófisis clinoides posteriores. Y recuerden que las apófisis clinoides posteriores pues prácticamente forman la parte inicial del dorso de la silla turca, y a partir de ahí baja el clivus como tal. Y entonces hacia adelante se va a limitar con el tubérculo esfenoidal y el surco prequiasmático, y pues hacia los lados recordar que están estos surcos, que son los surcos por donde pasa la carótida. Aquí podemos ver cómo está la hipófisis en un corte sagital, justo por encima del seno esfenoidal, debajo del quiasma óptico y dentro de la silla turca. Aquí alcanzamos a ver ese repliegue de dura madre del que les hablaba. Ahora, prácticamente morfológicamente, como lo mencioné anteriormente, dividimos a la hipófisis en un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y en un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. Hay ocasiones en las que está este lóbulo intermedio, que también le llamamos pars intermedia, y la glándula va a estar unida al cerebro, al hipotálamo, por medio del tallo hipofisario, el cual es importante porque por ahí van a pasar ciertas neuronas que provienen de los núcleos hipotalámicos, y que finalmente son los axones de esas neuronas los que forman la neurohipófisis. Y también por aquí van a pasar una serie de vasos sanguíneos, que les mostraré más adelante, y esos vasos sanguíneos van a formar el sistema porte hipofisario, eh, que lleva las hormonas del hipotálamo hacia la hipófisis. Aquí alcanzamos a ver la hipófisis. Fíjense cómo se puede distinguir perfectamente en este espécimen cadavérico la adenohipófisis y la neurohipófisis, completamente diferenciadas. Justo encima vemos el quiasma óptico, y hacia abajo alcanzamos a ver el seno esfenoidal. Y fíjense cómo justo detrás de lo que es el dorso de la silla turca empezamos a ver la vena basilar y empezamos a ver el tallo encefálico. Si vemos una resonancia en la cuestión sagital, pues prácticamente vamos a ver lo mismo. Fíjense cómo se ve el seno esfenoidal hacia adelante y hacia abajo. Esto va a depender mucho de qué tan neumatizado esté el esfenoides y qué tan grande es el seno esfenoidal. Alcanzamos a ver el lóbulo anterior de la hipófisis, alcanzamos a ver la neurohipófisis, que siempre es un punto brillante. Vemos el tallo hipofisario, como lo veíamos en la imagen cadavérica, y vemos el quiasma óptico hacia arriba, como vemos aquí también. Y pues aquí la M son los cuerpos mamilares y la B es pues prácticamente el puente. Y bueno, hay relación con estructuras importantes, prácticamente, pues adelante y arriba va a estar el quiasma óptico, hacia los lados van a estar los senos cavernosos, y hay que recordar que los senos cavernosos van a tener ciertas estructuras provenientes de los nervios craneales, además de que la carótida interna va a pasar dentro de ese seno cavernoso. Si lo vemos en un corte coronal, pues alcanzamos a ver la hipófisis aquí en el centro, los senos cavernosos a los lados. Vemos cómo está el quiasma óptico hacia arriba, las arterias cerebrales medias a los lados del quiasma óptico, y fíjense cómo dentro del el seno cavernoso tenemos la arteria carótida interna, y tenemos los nervios craneales, el
tercero o motor ocular común, cuarto o troclear, sexto el motor ocular externo y tenemos dos ramas del quinto, que prácticamente es el oftálmico y el maxilar, o sea, las dos primeras ramas. La mnemotecnia que yo siempre utilicé esto es decir decir 3 4 5 5 6 y prácticamente ya tienen todos los nervios craneales que pasan a través de el seno cavernoso. Hay una controversia sobre si la rama maxilar del trigémino pasa o no por dentro del seno cavernoso o no. Yo creo que clínicamente no es muy relevante si esto pasó o no. Y fíjense cómo la relación hacia abajo es con el seno esfenoidal. Y entonces, si vemos esta misma imagen en coronal en una resonancia, pues fíjense cómo tenemos el quiasma óptico, el tallo hipofisario, la hipófisis. Estos puntos negros de aquí son las carótidas, se ven así porque la sangre viaja a alta velocidad y entonces hacen una especie de vacío de movimiento. Y entonces esas son las carótidas internas. La verdad es un poquito más difícil verlos nervios craneales, usualmente se necesita otro tipo de secuencia para verlo. Y esto es de lo que les hablaba, de ese sistema de venas que existe en la hipófisis que se llama el sistema porte hipofisario, donde pues prácticamente las neuronas del hipotálamo dejan aquí las hormonas terciarias o los factores de liberación de hormonas hipofisarias. Las venas llevan estas hormonas hacia la adenohipófisis y estimulan a las células de la adenohipófisis para que produzcan sus hormonas. Y así que se conforman varios ejes, o prácticamente se conforman 5 ejes. Uno que es hipotálamo, hipófisis, hígado, que este es el eje de hormona de crecimiento y muchos lo llaman simplemente hipotálamo, hormona de crecimiento. Otro es el hipotálamo, hipófisis gonadal, hipotálamo, hipófisis tiroides, hipotálamo hipófisis adrenal, hipotálamo hipófisis mama eh, o el eje de la prolactina, que el eje de la prolactina es un poco distinto porque más que tener una hormona liberadora, tiene una hormona inhibidora que se está produciendo de manera tónica, que es la dopamina. Y entonces, mientras la dopamina esté pasando por el tallo hipofisario hacia la adenohipófisis, la prolactina no se va a producir a menos de que haya algún estímulo secretor, que puede ser TRH o estrógenos, o que disminuya ese tono de dopamina por medicamentos o por algo más. También si se secciona el tallo hipofisario, pues se pierde esa inhibición de dopamina y entonces la hipófisis va a empezar a producir prolactina. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta que existen tres tipos de hormonas, que prácticamente son las hormonas terciarias, ¿sí? Que son las que se producen en los núcleos del hipotálamo y que se dejan en este sistema portipofisario, que prácticamente es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas, la TRH o hormona liberadora de tirotropina y la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, estas viajan por el sistema portipofisario hacia sus células blanco que están en la adenohipófisis y ahí se producen las hormonas secundarias. Las hormonas secundarias, pues, respectivamente son la hormona de crecimiento, la FSH y la LH, la TSH y la ACTH, como vemos en este diagrama. También se produce pues la prolactina, aunque pues como les digo, depende más de un factor inhibidor que de un factor liberador. Y pues bueno, una vez que se secretan estas hormonas secundarias, van a salir a la circulación por medio de las venas hipofisarias y van a ir a su órgano blanco, al hígado si es la hormona de crecimiento, a las gónadas si son FSH y LH, a la tiroides si es la TSH y a las glándulas adrenales si es la ACTH. Y pues ahí se van a producir las hormonas primarias, que es la IGF-1, que es el resultado de la actividad de la hormona de crecimiento, el estradiol o la testosterona, dependiendo de si la persona es hombre o mujer, la tiroxina y el cortisol. También hay que tomar que algunas de estas neuronas van a pasar
directamente sus axones hacia la neurohipófisis, porque la neurohipófisis está hecha primordialmente de axones rodeados de pituicitos, que son como células gliales que están en la neurohipófisis, que le dan sostén a estos axones, y aquí se va a producir la vasopresina y la oxitocina, ¿verdad? Para regular el balance de líquidos y el momento del parto en la mujer. Esto lo digo porque ustedes deben de tomar en cuenta que la hipófisis sí es una glándula muy importante, muy, por así decirlo, significativa y poderosa en nuestro cuerpo, y es quien regula el balance hormonal en general. Sin embargo, la hipófisis no va a hacer absolutamente nada a menos de que tenga un estímulo hipotalámico, y ahí es donde las hormonas terciarias son centrales. Y también hay que tomar en cuenta que para poder evaluar de manera correcta la función hipofisaria, vamos a necesitar medir tanto las hormonas secundarias como las hormonas primarias. Y bueno, una vez hecho este preámbulo, pasamos a lo que es el hipopituitarismo. El hipopituitarismo se define prácticamente como la disminución de función hipofisaria. Prácticamente en la historia se puede decir que Joseph Babinski y Alfred Froelich estaban investigándolo al mismo tiempo, y de hecho lo descubrieron de manera independiente sin comunicarse entre sí más o menos al mismo tiempo. De esa manera, pues Froelich le puso su propio nombre y le empezó a llamar la enfermedad de Froelich, mientras que Joseph Babinski llamó a la enfermedad como distrofia adiposogenital. Entonces, si ustedes escuchan esos dos términos, se refieren a hipopituitarismo también. La definición, como les digo, es la deficiencia de una o más hormonas de la adenohipófisis como consecuencia de un desorden hipofisario hipotalámico. La verdad es que prácticamente hipofunción de la hipófisis es más que suficiente como definición. Hay definiciones secundarias. Si solamente se perdió una hormona, algunos le llaman deficiencia hormonal aislada en lugar de hipopituitarismo. Otros llaman hipopituitarismo solo si tienen más de una o dos hormonas afectadas. Y existe este término que se llama panhipopituitarismo cuando todas las hormonas están afectadas o perdidas. La verdad es que es de una epidemiología rara. La verdad es que la prevalencia es baja, como pueden ver aquí. Realmente no hay una diferencia por género, etnia, geografía o edad. Y pues bueno, una de las cosas importantes es que aumenta la mortalidad. Por eso mismo es importante detectarlo y tratarlo. Y la causa de mortalidad usualmente es enfermedad cardiovascular o cerebrovascular como tal. Las etiologías pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, la verdad, son muy raras, no lo tienen que saber. Prácticamente son las deficiencias de los factores de transcripción que presenté antes y que potencialmente pueden llegar a, pues, eh, causar el desarrollo de la hipófisis. Si no se producen, pues simplemente parte de la hipófisis no se va a producir. Lo importante son las causas adquiridas. Estas son las que deben de saber, que prácticamente deben saber que cualquier tumor hipofisario, que es una de las enfermedades más comunes de la hipófisis, pues potencialmente puede causar hipopituitarismo, tanto si son no funcionales como funcionales. Hay también tumores que no son primarios de las células de la adenohipófisis, como los craniofaringiomas, que son prácticamente derivados de remanentes de la bolsa de Rathke, meningiomas, gliomas, cordomas, ependimomas, metástasis de otros lugares hacia la hipófisis, infecciones como abscesos o hipofisitis infecciosas, infartos como sería la apoplejía. Apoplejía es prácticamente sangrado agudo o infarto agudo de la glándula hipófisis. Entonces, pues si sangra o si se infarta, pues potencialmente puede llegar a haber hipopituitarismo. O el síndrome de Sheehan, que el síndrome de Sheehan lo podemos definir como sangrado o apoplejía, ¿verdad? Em, o infarto de la glándula hipófisis como consecuencia de un accidente obstétrico. Entonces, si
hay un evento de hipopituitarismo que está relacionado con un antecedente de un accidente obstétrico, que esto puede ser sangrado por atonía uterina, choque por cualquier razón durante el parto, eso se llama síndrome de Sheehan. Si no ese es el contexto, pues bueno, si es infarto o sangrado, pues se llama apoplejía hipofisaria simplemente. Y la hipofisitis, que es la inflamación de la glándula hipófisis, que lo más común es que sea hipofisitis linfocítica, aunque también es algo extremadamente rara, o en aquellos que utilizan inmunoterapia para el cáncer, pues potencialmente pueden también desarrollar hipofisitis. La presentación clínica va a depender de la causa y de la velocidad del daño hipotalámico hipofisario. Entonces, pues puede ser o aguda o puede ser insidiosa como tal. Si la presentación es aguda, entonces podemos encontrar varias causas. Usualmente se asocia a apoplejía hipofisaria en pacientes no embarazados, en pacientes embarazadas que tienen su parto, pues potencialmente es el síndrome de Sheehan. Va a tener alta mortalidad si no se le da tratamiento y esto es por la insuficiencia adrenal aguda. Y usualmente la presentación de la apoplejía es una cefalea en relámpago, o sea, es una cefalea que desde que comienza hasta que llega el máximo del dolor pasa menos de un minuto. Oftalmoplejía, o sea, disfunción de los nervios oculomotores y alteraciones visuales agudas. El paciente puede llegar a tener hemianopsia bitemporal de manera aguda. El hipoadrenalismo pues va a causar otros síntomas, que es la náusea, vómito, hipotensión, hiponatremia. Y pues si hay otras deficiencias hormonales, pues usualmente no van a causar síntomas agudas porque casi todas las demás hormonas primarias, como la hormona tiroidea, pues tiene la vida media de una semana. Entonces, pues verdaderamente no va a empezar a sentir los síntomas del hipotiroidismo central hasta un par de semanas después, ¿verdad? Igual con los esteroides sexuales, igual con la hormona de crecimiento, normalmente tardan en empezar a dar síntomas, pero la falta de cortisol, la insuficiencia adrenal definitivamente se va a presentar de manera aguda. Y pues bueno, también existe la presentación insidiosa. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen un síndrome de Sheehan, o sea, tienen un accidente obstétrico y su única manifestación es que no pudieron lactar a su bebé posterior al parto y el resto de las hormonas están normales, pero poco a poco empiezan a aparecer estas deficiencias hormonales a través del tiempo de manera muy insidiosa. Y entonces, pues la verdad, la deficiencia de prolactina es rara, es más común en síndrome de Sheehan, en la cual, pues bueno, no pueden lactar las mujeres. La deficiencia de hormona de crecimiento tiene síntomas importantes que vamos a ver más adelante. El hipotiroidismo central va a dar los mismos síntomas del hipotiroidismo, quizás de una manera más atenuada. La insuficiencia adrenal secundaria, si es crónica, que es lo que estamos hablando de la presentación insidiosa, pues usualmente va a causar fatiga crónica, letargo, pérdida de peso, náusea, anorexia. Y pues bueno, también podemos tener hipogonadismo hipogonadotrópico que va a causar disfunción sexual, infertilidad, osteoporosis, disminución de energía, poca concentración. En mujeres pues puede haber amenorrea, en hombres va a haber disfunción eréctil, disminución de la masa muscular, disminución del vello corporal y anemia. Y pues bueno, dependiendo de la causa, también va a ser el orden en el cual se van a empezar a presentar estas deficiencias. Por ejemplo, si hay un adenoma hipofisario que está comprimiendo a la hipófisis o si es un paciente que recibió radioterapia en cabeza, sea por un cáncer o sea dirigida a la hipófisis, pues primero se van a perder las hormonas que son menos vitales, como la hormona de crecimiento, la FSH y la LH, pero después ya hasta el final se van a perder las necesarias para la vida, como la TSH y ACTH. En estas cuestiones como adenomas, usualmente no se pierde la prolactina, al contrario, la prolactina tiende a estar ligeramente alta porque si un adenoma comprime la hipófisis, muy probablemente también está comprimiendo el tallo hipofisario y está impidiendo que esas
que esa dopamina llegue a la adenohipófisis y que pueda hacer su trabajo. El síndrome de Sheehan, pues la primera hormona que se va a perder es la prolactina y el orden de las demás hormonas puede variar. Y en enfermedades inflamatorias, infiltrativas o malignas, pues usualmente empiezan con diabetes insípida, o sea, con afectación de la hipófisis posterior, que es sumamente raro en adenomas o en síndrome de Sheehan, y pues también afecta a las hormonas que son más vitales, que son la ACTH y la TSH, o sea, cortisol, el eje del cortisol y el eje de las hormonas tiroideas. Y esas son las primeras que suelen perderse. Ahora, ¿cómo vamos a abordar a un paciente que creemos que tiene hipopituitarismo? Pues primero, tenemos que abordar el padecimiento del que se sospecha. Si creemos que es un adenoma hipofisario, pues tenemos que hacerle una resonancia. Si creemos que es una metástasis, pues tenemos que hacerle también una resonancia por por ese mismo motivo. Si creemos que esto es secundario a medicamentos, pues tenemos que quitar el medicamento y comprobarlo. Pero las hormonas que tenemos que pedir son un cortisol sérico matutino, y esto es muy importante porque nos va a decir si el cortisol está apropiadamente normal o apropiadamente elevado en una situación de estrés, pero hay que tener cuidado también porque el cortisol es muy variable y entonces hay momentos en los que nos toman un cortisol sérico en la mañana y está relativamente bajo, y no necesariamente quiere decir que pues que tengamos una deficiencia de cortisol. Muy probablemente vayamos a necesitar una prueba de estimulación para comprobarlo. Perfil tiroideo, definitivamente, potencialmente vamos a necesitar un perfil tiroideo, FSH-LH y el esteroide sexual primario. Y esto es importante, que se pida FSH-LH con el esteroide sexual, también la TSH con T4 libre al menos. La IGF-1 puede ser suficiente. Si piden hormona de crecimiento con la IGF-1 también está bien. Nada más hay que tomar con reserva el resultado de la hormona de crecimiento porque es una hormona que es pulsátil y es normal si está en 0, es normal si está en 5. Entonces, verdaderamente no les puede decir con mucha seguridad si la hormona de crecimiento está bajo o no. IGF-1 es un marcador mucho más estable para detectar la deficiencia de hormona de crecimiento. También tenemos la prolactina, ¿verdad? Para medir. Y bueno, si se cree que el paciente tiene diabetes insípida, o sea, que tenga un síndrome de polidipsia y poliuria, pues se debe de abordar con electrolitos séricos, electrolitos urinarios, osmolaridad urinaria, etcétera. Y pues bueno, también hay que considerar interacciones hormonales, porque por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia adrenal o hipotiroidismo, pues bien puede tener diabetes insípida, pero está enmascarada y no se está manifestando. Y en el momento en el que ustedes le den el cortisol o la hormona tiroidea, el paciente puede empezar a orinar mucho porque tiene diabetes insípida. También si hay hipotiroidismo severo, se puede enmascarar la insuficiencia adrenal, y esto es especialmente grave porque si ustedes reemplazan la hormona tiroidea sin reemplazar el cortisol, lo que van a hacer es que van a aumentar el metabolismo, y al aumentar el metabolismo el cuerpo lo va a interpretar como estrés. Y para enfrentar el estrés, el cuerpo necesita cortisol, y lo que va a suceder es que va a haber una crisis adrenal. La deficiencia de hormona de crecimiento enmascara el hipotiroidismo central, y este es un punto también importante que hay que definir. Y pues bueno, una vez que se reemplaza la hormona de crecimiento puede llegar a salir un hipotiroidismo de origen central. Ahora, ustedes escucharán que hay pruebas de hacer una reserva hipofisaria completa, de estimulación de las distintas hormonas. ¿Hay que hacerlas o no hay que hacerlas? Yo les diría sí, definitivamente sí, pero solamente si hay duda diagnóstica en si existe o no deficiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la deficiencia de ACTH, pues sí, es muy importante descartarla con exactitud. Si tenemos un cortisol sérico matutino normal sin síntomas,
pues bueno, podemos decir que el paciente tiene suficiencia adrenal. Pero no podemos estar 100% seguros. Si el cortisol está por encima de 18 microgramos por decilitro, pues podemos estar bastante seguros que hay suficiencia como tal. Y entonces hay que considerar el enmascaramiento, como les mencionaba anteriormente. Y pues bueno, si acaso hay duda diagnóstica, se puede hacer una prueba de tolerancia a insulina. Esto quiere decir, se provoca una hipoglucemia en el paciente para tratar de generar un estrés y que produzca cortisol. Y pues bueno, si esto no se logra, se puede hacer el diagnóstico de insuficiencia adrenal secundaria, o la otra es la prueba de Sinacten, Cortrosyn o Cosintropin, que es una prueba más indirecta. Se inyecta CTH para ver si las suprarrenales están eh, atróficas o no. Estarían atróficas si hay deficiencia de ACTH. Entonces, si no responde adecuadamente, se puede decir que hay insuficiencia adrenal. La deficiencia de TSH, pues, es con tiroxina libre y TSH. Con estas dos hormonas basta para saber si el paciente está suficiente o no, si tienen las pruebas perfectamente normales, si no hay síntomas de hipotiroidismo, pues no hay necesidad de hacer una prueba de estimulación. Si por alguna razón queda duda diagnóstica, sí se puede hacer una prueba de estimulación con TRH, pero hay que tener cuidado porque esta prueba se asocia con apoplejía hipofisaria y hacerla innecesariamente puede llegar a causar una complicación mayor. La deficiencia de FSH y LH es más o menos igual. O sea, si una mujer está arreglando regularmente, esa es la mejor prueba de que hay suficiencia del gonadotropo. Ahora, si ustedes miden FSH, LH y el esteroide sexual primario, pues bueno, y están normales, pues prácticamente pueden decir que el paciente no tiene deficiencia hormonal. Si llegara a haber una duda diagnóstica, pues bueno, en este caso sí puede llegar a hacerse una prueba con algún análogo de GNRH, pero también hay que tomar en cuenta que nos vamos a arriesgar a que haya una apoplejía hipofisaria como tal. Y en la deficiencia de hormona de crecimiento del adulto, pues lo más importante es tener una IGF-1 ajustada por edad y género. Y si acaso llegara a haber una IGF-1 baja, en este caso sí es necesario hacer una prueba confirmatoria de estimulación, la cual puede ser igual una prueba de tolerancia a la insulina, donde generamos un estrés al producir una hipoglicemia. Y si la hormona de crecimiento sube, podemos decir que está suficiente y que verdaderamente fue un falso positivo el screening con la IGF-1, pero si no sube la hormona de crecimiento adecuadamente, se puede confirmar. Hay varias pruebas, como la prueba de GHRH con arginina, que es otra prueba de estimulación, la prueba de estimulación con glucagón, o una prueba nueva que es muy cara, que es con masimorelina. Y pues bueno, la deficiencia de prolactina, pues usualmente es irrelevante a menos de que la mujer quiera lactar. Es la deficiencia menos frecuente, pero es común en el síndrome de Sheehan y pues en general no va a requerir tratamiento como tal. Y pues el tratamiento del hipopituitarismo, pues prácticamente se resume a al reemplazo de las hormonas, y usualmente lo que tratamos de hacer es de parear el tipo de secreción que tienen las hormonas, eh, y tratar de imitar lo mismo que hace el cuerpo. Por ejemplo, la hormona de crecimiento suele producirse en la noche. Pues bueno, usualmente la hormona de crecimiento, cuando la reemplazamos en la noche. Igual el cortisol, es mayor en la mañana y va descendiendo durante la noche. Pues bueno, usualmente solamente se reemplaza durante el día. Los estrógenos usualmente ondulan durante todo el tiempo, pues usualmente imitamos lo mismo, etcétera. Y pues bueno, el reemplazo adrenal, pues usualmente lo pueden hacer, bueno, idealmente debería de ser con hidrocortisona. El problema es que en México hay pocos lugares donde se puede conseguir. Ciudad de México es uno de esos. Digamos que es
el esteroide con el que se puede imitar un poquito más este ciclo circadiano del cortisol, y los demás potencialmente se asocian a sobrereemplazo, aunque también funcionan. Por ejemplo, prednisona es lo que más utilizamos en los lugares donde no hay hidrocortisona. Lo ideal es no sobrereemplazar porque pues puede llegar a haber ciertos problemas metabólicos. Usualmente no es necesario reemplazar ni el mineralocorticoide ni los andrógenos generados por la suprarrenal. Esta tabla, si la quieren revisar eventualmente, son las equivalencias de los corticosteroides. Por ejemplo, 20 miligramos de hidrocortisona es lo mismo que 5 de prednisona, nada más para que tengan ustedes una idea de cuánto esteroide es cuánto, dependiendo de las equivalencias. Y pues bueno, también hay que tomar en cuenta la vida media, que eso es precisamente lo que causa el sobrereemplazo con ciertos compuestos, que son compuestos que duran mucho. Y pues bueno, en dado caso de que haya una crisis adrenal o que el paciente tenga insuficiencia adrenal y se vaya a someter a un estrés, por ejemplo, una cirugía, pues se tiene que dar una dosis extra de hidrocortisona o de esteroide. Entonces, si tiene fiebre el paciente, tienen que duplicar o triplicar la dosis hasta que se recuperen. Si les hacen procedimientos menores, pues tienen que tomar una dosis extra de 20 miligramos de hidrocortisona o equivalentes antes del procedimiento. Si tienen gastroenteritis, deben de tener siempre una ampolleta de hidrocortisona en casa para inyectársela vía intramuscular, porque pues potencialmente en la gastroenteritis van a estar vomitando y no van a tolerar el esteroide oral. Si les van a hacer procedimientos invasivos, hay que darles hidrocortisona entre 50 y 100 miligramos en bolo antes de cada procedimiento. Si le van a hacer una cirugía mayor, prácticamente lo mismo. Nada más que hay que continuarlo, obviamente que esté durante el día. Y si hay una crisis adrenal, pues usualmente se empieza con una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona y después se deja una infusión o bolos para alcanzar dosis de 100 a 200 miligramos en 24 horas. El reemplazo tiroideo, lo que deben de saber es que no se debe de iniciar hasta descartar y tratar la insuficiencia adrenal. Esto es con levotiroxina oral, exactamente igual que el hipotiroidismo primario. Nada más que aquí el objetivo va a ser que la tiroxina libre esté en la mitad superior del rango de normalidad. Y al momento de medir el perfil tiroideo, pues hay que asegurarse que el paciente no consuma la levotiroxina justo antes de realizarse el perfil, porque si no va a salir falsamente alta el nivel de hormona tiroidea. El reemplazo de G-gonadotropo, pues es necesario. Usualmente se tiene que dar en la premenopáusica con estrógeno y progestágeno si no ha tenido esterectomía. Si es una mujer histerectomizada, pues es solamente con estrógeno. Y en edad posmenopáusica usualmente no se requiere reemplazo. Y pues el reemplazo masculino, pues usualmente es de testosterona intramuscular o transdérmica. Usualmente no se debe de dar en pacientes que tengan riesgo de cáncer prostático. Y pues bueno, siempre se debe de medir el hematocrito y el antígeno prostático específico en mayores de 45 años. Definitivamente, si hay cáncer mamario prostático no se debe de dar. Si hay niveles altos de antígeno prostático específico tampoco, porque pues se puede llegar a causar una obstrucción uretral aguda por una hiperplasia prostática benigna. Idealmente en pacientes con SAUS no tratado o hematocrito elevado no se debe de dar. ¿Por qué? Porque la testosterona eleva el hematocrito y entonces puede haber poliglobulia. Pacientes con insuficiencia cardíaca no se debe de dar porque normalmente hay retención de líquido con la testosterona, y pues pacientes con trombofilia pudiera asociarse con hipercoagulabilidad. Y este es un punto que muy probablemente no van a tocar en el resto de su carrera, que es el reemplazo de hormona de crecimiento en el paciente adulto. Se sabe que la deficiencia de hormona de crecimiento causa un perfil adverso de riesgo cardiovascular y causa síndrome metabólico,
puede llegar a causar exceso de morbilidad y mortalidad cardiovascular y disminución de calidad de vida. Aquí pueden ver todos los síntomas que puede llegar a tener un paciente con deficiencia de hormona de crecimiento del adulto. En algún momento detengan el video aquí y lean con cuidado esto. Por esto vale la pena dar tratamiento a pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento y tienen alteraciones metabólicas o tienen síntomas. Y pues prácticamente los beneficios es que aumenta la masa magra, se reduce la masa grasa, hay reducción de LDL y hay una reducción en la tensión arterial diastólica. Y usualmente se dan dosis muy bajas en el adulto. Usualmente se empieza con 0.2 a 0.3 miligramos al día, o 0.3 a 0.4 miligramos en adultos jóvenes, eh, o mujeres que tengan estrógenos orales como tratamiento. Hay que tomar en cuenta que normalmente niños en crecimiento suelen requerir entre 2 a 4 miligramos al día, entonces estamos hablando de dosis 10 veces menores. El monitoreo y titulación es cada 3 a 6 meses y el objetivo es que la IGF-1 esté en la mitad superior del rango normal para la edad y género. Y de esa manera, pues ustedes titulan la dosis hasta que se cumpla este objetivo y frecuentemente los pacientes tienen una mejoría metabólica y tienen una mejoría en su calidad de vida también. Si hay efectos adversos, que tiene que ver con el desenmascaramiento de las otras deficiencias. Puede haber cefalea, dolor articular, inflamación de tejidos blandos, síndrome de túnel del carpo, SAUS, hipertensión, hiperglucemia. Eh, no causa crecimiento ni recurrencia en tumores hipofisarios, entonces se puede dar con seguridad en pacientes que tuvieron un tumor hipofisario y no aumenta el riesgo de desarrollar malignidad de novo recurrente. Sin embargo, está contraindicado cuando tenemos un cáncer activo. Definitivamente no queremos echarle más leña al fuego y promover el crecimiento de ese tumor. Y pues finalmente quisiera recordarles las interacciones hormonales. La insuficiencia adrenal central puede enmascarar la diabetes insípida, el hipotiroidismo central puede enmascarar la insuficiencia adrenal central, puede inducir crisis adrenal si no se diagnosticó esa insuficiencia adrenal y se trató el hipotiroidismo antes. eh, Enmascara también la diabetes insípida. La deficiencia de hormona de crecimiento puede enmascarar el hipotiroidismo central, puede enmascarar e inducir insuficiencia adrenal por otros mecanismos, por inhibición de una enzima, entonces hay que tener cuidado. Y pues el reemplazo del estrógeno oral puede atenuar la respuesta de IGF-1 al tratamiento con hormona de crecimiento, y esto es porque aumenta la cantidad de hormonas transportadoras de IGF-1, entonces el IGF-1 libre se vuelve menor como tal. Y pues bueno, para concluir esta clase, el hipopituitarismo no tratado está asociado con exceso de morbilidad y mortalidad. Las pruebas dinámicas solamente utilícenlas en casos cuando tienen clínica discordante con los laboratorios o laboratorios discordantes entre sí, y siempre consideren las interacciones entre las hormonas para poder dar un tratamiento efectivo y seguro para el hipopituitarismo. Y bueno, esto es prácticamente la mitad de la clase. Nos veríamos en la segunda mitad de la clase.